Ahí sí, muchas gracias. Bueno, entonces, como les digo, un estado de necesidad. Ahora, el otro día estuvimos hablando, como el caso paradigmático de la salud mental, ¿ok? Pero podemos ver que con el desarrollo de, no sé, la sociedad en general en Chile y con ello el surgimiento de nuevas necesidades sociales, ya la psicología no solamente se preocupa de cuestiones que están relacionadas directamente con el cuidado de la salud mental como inmediato, como lo clásico que se venía a decir que la psicología tenía que preocuparse de un aspecto clínico en la salud mental de las personas, sino que se van desarrollando nuevas formas de abordaje de esta problemática y se van presentando nuevas formas de trabajo que van permitiendo que luego las profesionales de la psicología vayan interviniendo en estas problemáticas sociales de maneras diferenciadas. Y por lo tanto, ya no aparece tan directamente la preocupación de la salud mental como antaño, digamos, que era la visión clásica, ¿no es cierto?, de la clínica, ¿ya? Sino que van surgiendo ámbitos de incorporación para los y las profesionales de la psicología que lo requiere en terrenos que antes no eran, digamos, los más característicos para la área. Si yo les nombro uno de esos casos, sería, por ejemplo, la educacional clásica. La educacional clásica era antes la medición de ciertas habilidades, ciertos recursos intelectuales, digamos, las competencias, las actitudes de las personas, como para poder rendir lo más idóneamente posible en ciertos transcursos de su desarrollo curricular, ¿ya? Básicamente para eso estaba, ¿ya? Y además experimentación, ¿no es cierto?, para ver los rendimientos, los logros. Pero hoy en día, inclusive, tenemos, con esta nueva forma de desarrollar las necesidades sociales, la necesidad no solamente de medir el rendimiento de la escuela, ¿ya? Sino que tenemos la necesidad de abordar estas problemáticas que se van expresando en el aula, por ejemplo, la discriminación, la convivencia, entre otros. Y para ellos se va recurriendo a la incorporación también de profesionales que están especializados en el abordaje de ciertas necesidades de las personas para que se atiendan. Y uno de esos profesionales hoy en día son los psicólogos y psicólogas, que hoy en día lo podemos ver en casi todas las escuelas, hay un profesional del área, ¿no es cierto?, del rubro. A lo que le estoy comentando, en este caso entonces, podríamos decir que la psicología aborda labores propias del cuidado de las personas o en estado de necesidad, no solamente porque es una necesidad que las personas refieren directamente, sino porque, digámoslo así, la sociedad en la que vivimos da cuenta que hay personas o segmentos de la población que están en un estado de necesidad en particular y que requieren del respaldo, de la colaboración de ciertos profesionales que le ayuden a resolver estos estados de necesidad o colaboren a resolver estos estados de necesidad o provean de los elementos necesarios para que se tiendan a resolver estos estados de necesidad. Vale, aquí vamos descubriendo una cuestión que vamos a ver hoy día, ¿ya? Que tiene que ver con el tema de las políticas públicas. Y por eso vamos a mirar, como les dije en la clase anterior, algunos programas que existen para abordar ciertas necesidades sociales. Ya no solamente, como lo vimos en la clase anterior, como ejemplo paradigmático, la cuestión de la salud mental como lo clásico, como lo pensamos en la clínica, ¿no es cierto? Sino que el ámbito de inserción de la profesión se ha ido, digamos, digregando cada vez más, que hoy en día podemos tener profesionales de la psicología en distintos ámbitos de la producción, incluso como yo les mencionaba, no sé, deporte, jurídico, educacional, laboral, etcétera, ¿ya? Y en ese ámbito, en términos muy generales, les digo, obviamente se requiere los atributos, las características, los recursos de los profesionales y las profesionales para poder resolver ciertos estados de necesidad en términos generales. Obviamente, cuando hay en términos generales de necesidad, ¿por qué? Inclusive un psicólogo y psicóloga que hace evaluación de desempeño en la empresa, ¿no es cierto? Está resolviendo una necesidad, pero obviamente de quienes requieren que en esa empresa se hace una evaluación de desempeño para ver cómo hace la productividad, ¿no es cierto? De tal o cual persona orientada, no sé, por ciertos atributos personales, etcétera, etcétera. Vale, hasta en esas condiciones resuelve ciertas cuestiones que tienen que ver con esta necesidad, por ejemplo, en este caso de la empresa, ¿no es cierto? No sé, productividad y etcétera.
Entonces, como que en términos muy generales les estoy diciendo eso, para que se queden con esa idea. Bueno, y como les comenté en la clase anterior, como se está orientando la profesión a la resolución de ciertos estados de necesidad que son sociales en términos muy genéricos, sociales, ¿no es cierto? Porque involucra a un segmento importante de la población, no solamente son necesidades particulares, sino que podríamos decir que son transversales a la población, o sea, qué necesidad más transversal y genérica hoy en día puede ser la salud mental, ya lo vimos en la clase anterior, ¿no es cierto? Por eso conversamos sobre todo en un contexto de pandemia. Entonces, ¿qué más genérico y extendido puede ser la necesidad de la salud mental que aquella, ¿no es cierto?, donde todas las personas tienen psique, tienen actividad anímica, etcétera, por lo tanto, es un estado de necesidad social y general, ¿ya? Vimos el tema de la jornada de trabajo, ¿no es cierto? Y bueno, acá les puse un poquito como para poder entender lo que quise referir ese día, ya, en el día viernes pasado. ¿No es cierto? No, tuvimos un acuerdo ahí, entonces, que todas estas actividades que hace el profesional de la psicología, la profesional de la psicología, se hace durante una jornada de trabajo, y esta jornada de trabajo tiene dos tiempos importantes que tenemos que considerar. Un tiempo para que se pueda realizar el trabajo productivo y un tiempo reproductivo, ¿vale? Un tiempo donde, como les dije yo, eh, es un tiempo donde se tiene que, digamos, asegurar la repetición del ciclo productivo. Es decir, las personas tienen que tratar de recuperarse del gasto que hicieron en la jornada de trabajo productiva, ¿no es cierto? No sé, vean la imagen ahí, no sé, descansando, haciendo actividades de ocio o actividades propias también de la reproducción humana, qué sé yo, alimentación, ¿no es cierto? Y todo lo que hablé el viernes pasado. Y en el tiempo de trabajo productivo donde se utilizan principalmente los recursos y las habilidades que se han desarrollado para poder producir principalmente para otros, como les dije el viernes pasado. En este tiempo ya no se producen solamente cosas que son para uno, como le dijimos, una cosa que sería directamente producida al tiempo de trabajo productivo sería el salario, ¿no es cierto? Pero básicamente el salario estaría destinado a permitirnos el tiempo de reproducción, el tiempo de poder recuperarnos, ¿no es cierto? Y poder asistir al otro día y al otro día a nuestro trabajo, ¿vale? Por ahí va un poco lo que les expliqué el viernes pasado. Es importante que se vayan como, digamos, visualizando estos dos tiempos que son importantes. Por un lado, el tiempo productivo va a estar orientado, destinado a la producción de servicios, productos, entre otros, ¿ya? Que van a estar hechos para que sean consumidos por otras personas, principalmente eso. Y en el tiempo de reproducción, principalmente van a estar produciendo ciertos productos y servicios o consumiendo productos y servicios que van a estar orientados a ustedes mismos, ¿ya? Y ese es un tema importante, ya que lo tengan en consideración, porque básicamente en el tiempo de reproducción, donde supuestamente el gasto que se hizo en el tiempo de trabajo, ¿no es cierto?, tiene que estar más o menos compensado para que todo el resto del día, de todo el resto de los días, se repita este ciclo, ¿vale? Aquí había puesto un ciclo, pero se me fue. Como, háganse una idea que esto hace el cierre, déjenme ver si puedo rayar acá. No, no, no puedo porque estoy compartiendo la pantalla. Pero pensemos que esto entonces hace una vuelta en donde todos los días voy al trabajo, luego del trabajo voy a mi tiempo, ¿no es cierto?, de descanso, en mi hogar, donde quiera, no sé, voy a compartir con mi amigo, amiga, y entonces al otro día vuelvo a la jornada de trabajo productiva y así. Y esto está mediado obviamente por el tema del salario. Ahí se me fue algo que decirle el viernes pasado, no solamente el salario tiene que verlo ustedes como clásicamente se piensa el salario como un aspecto como retribución monetaria, sino que tiene que ver con básicamente la facilitación eh, de ciertos recursos, implementos, etcétera, materiales, lo que sea, que permita que las personas puedan reproducirse vitalmente. Eso es un poco el salario, ¿ya? Es decir, son aquellas retribuciones económicas, pero también de derechos, podemos decirlo así, en donde se le permite a las personas que puedan reproducirse cotidianamente, que puedan vivir básicamente. Y en ese aspecto el salario no solamente es una retribución económica, sino que tiene que ver con que muchas veces, eh, como no en la jornada de trabajo productivo se le asegura al lobby y las trabajadoras elementos vitales como para poder vivir, como por ejemplo, no sé, el derecho a la vivienda, no todas las empresas aseguran eso, hay
que resolver esa problemática porque obviamente los trabajadores y las trabajadoras tienen que vivir en algún lugar. Y en ese caso, cuando se aseguran ciertos derechos como el derecho a la vivienda, estamos hablando de que hay una incorporación de ciertos elementos vitales, algo que no está cubierto directamente por los empleadores y empleadoras, que en este caso lo cubre el Estado, puede ser, no sé, y en ese aspecto podríamos decir que forma parte de lo que se conoce como los derechos sociales o el salario social, ¿ya? Y en sí, entonces podríamos decir que todas esas formas de incorporación de elementos que no están cubiertos directamente por una remuneración, pero que sí son necesarias para que los y las trabajadoras puedan existir, son parte también del salario, ¿vale? Entonces una mirada un poco más amplia de lo que significa, para que no se queden con esa idea de que solo el ingreso. Bueno, ¿qué ocurre en ambos tiempos, como les dije? En el tiempo productivo se produce principalmente para un tercero y en el tiempo reproductivo para otros. Entonces ahí tenemos un poquito la vuelta. Ahí está lo que les decía. Entonces, digamos, ocupo mi cuerpo para poder producir para otros y también ocupo mi cuerpo para consumir cosas que me permitan seguir todos los días, ojalá mientras se transcurra mi tiempo de trabajo, ¿no es cierto?, en la misma institución, etcétera, donde lo hagan, se me permita, ¿no es cierto?, poder seguir produciendo para otras personas. En este caso, un psicólogo o una psicóloga va y produce, no sé, una psicoterapia o lo que ya hemos visto en la clase anterior, ¿no es cierto?, el cuidado de la salud mental. Y eso no es para mí directamente porque es para una persona que tiene la necesidad solvente de decir, necesito el cuidado de una profesional, en este caso, especializada en el tema de la salud mental. Y luego de esto, de que se realiza aquella producción para otros, podemos decir que al tiempo de reproducción principalmente las personas que produjeron para otros se preocupan un poco más de sí mismos y en ese sentido tratan de hacer actividades que le permitan recuperar todo el gasto que hicieron en este tiempo. ¿Ya? Hasta ahí es un poco lo que hablé el día viernes, ya más o menos, y quiero centrarme en esto, como para darle la idea al tema de lo que quiero revisar hoy, ¿ya? Esto le podemos decir, estos dos tiempos forman parte de un ciclo productivo porque obviamente en un momento se produce para otro, en otro momento se produce para uno, ¿no es cierto? Principalmente, este ciclo productivo se puede ver alterado, ¿ya? Y ahí quiero ver la conexión con el tema de la salud mental. ¿Por qué? Eh, ¿Qué pasa entonces si se altera un poco este ciclo productivo? Existe la imposibilidad de, déjenme mostrarle acá, la imposibilidad de permitirse la reproducción de los atributos productivos, dada la exigencia, ahí está, dada la exigencia del trabajo y la imposibilidad del salario de solventar las necesidades vitales de las personas que trabajan. Esto es importante y aquí empezamos a ver el tema de la conexión con la salud mental. ¿Por qué? Porque si una persona no logra en este momento, no sé por qué no puedo rayar, déjenme ver si puedo, justo el cosito de la, ahí está, ahí sí puedo rayar la pizarra. Ya. Si en este momento, digámoslo así, una persona en su tiempo de trabajo está atendiendo, no sé, en este caso, pongámosle 20 pacientes, en una hora, le estoy dando como exageración, ¿ya? Cada una hora, y su jornada de trabajo son 8 horas, ¿ya? ¿En qué se puede traducir esto, chicos y chicas? ¿En qué se puede traducir eso? O sea, si son 20 por hora y tiene 8 horas, como evidente que no está respetando las 8 horas laborales, pues. Exactamente. Entonces, estamos viendo que tenemos 8 por 2, 16, ¿no es cierto? 160 pacientes, digámoslo así, 160, ¿está bien o no? Con las matemáticas, al día. Voy a poner aquí, por día. Y si esto yo lo prolongo por, ¿cuánto será por 7, ¿no es cierto?
o sea, por 5, perdón, que es como la jornada de trabajo, digamos, normal de las profesionales de psicología, tenemos que ya esto se incrementa, ¿no es cierto?, considerablemente 6 por 5, 30, casi 900, algo así. No, a ver, 5, 8, 800, algo así. ¿Qué significa eso? Que en términos concretos vas a tener 20 pacientes por hora diario, los cuales se van a prolongar por 5 días a la semana, lo que va a producir un desequilibrio importante porque la exigencia del trabajo aumenta, ¿no es cierto? La demanda de trabajo aumenta, ¿ya? Y el tiempo con el que tú cuentas, necesario como para poder atender a 20 pacientes, va a ser insuficiente. Muy probablemente entonces, en el tiempo de trabajo productivo donde tú deberías haber, digamos, haber aportado con tus habilidades, con tus recursos, a la resolución de necesidades de 20 personas, perdón, de ciertas personas en concreto, lo que se está haciendo básicamente es sobredemandar de tus recursos y habilidades, ya no en una proporción más o menos favorable para que tú puedas repetir todo este ciclo, porque evidentemente 20 pacientes en una hora es descomunal, ¿no es cierto? Porque sabemos que además aquí nos faltan algunos elementos que lo vamos a ir viendo ahora cuando revisamos un poco los programas y todo eso. La naturaleza de los trabajos igual, ciertas características o condicionantes del trabajo hacen que los trabajos por sí mismos tengan ciertas condicionantes, valga la redundancia, que hacen que sean o no más pesados o no, ¿ya? Y en este caso, como un trabajo complejo, el que hemos visto que hace la psicología, principalmente el gasto que se realiza en este tipo de funciones es principalmente los recursos psicoemocionales, como hemos visto. Y podemos darnos cuenta que evidentemente la atención de 20 pacientes por hora durante 8 horas diarias, durante 5 días a la semana, evidentemente lo que va a hacer va a transformarse en una demanda considerable de tu atributo, lo que va a llevar a un desgaste importante, en donde ni siquiera en el tiempo reproductivo vas a poder recuperar el gasto que hiciste considerable en el tiempo de producción. ¿Por qué? Lo más probable es que tú después de esto termines extenuado o extenuada, cansada, ya fatigada o fatigado, y evidentemente en el tiempo reproductivo, donde no solamente deberías tirarte en un sillón como vimos novero, sino que también deberías, no sé, hacer aspectos que te permitan desarrollar tu espíritu, tu cuerpo, etcétera. No vas a tener esa posibilidad y lo que vas a llegar ahí a hacer es básicamente estar destruido o destruida porque el cansancio que se produjo en el tiempo de producción no se logra, digamos, recuperar completamente en el tiempo reproductivo y lo que se hace es que entonces este ciclo se altera, llevándonos a que luego y las trabajadores se van a presentar al otro día más cansados de lo normal, al tercer día se van a presentar mucho más cansados de lo normal y así. Y entonces cuando este ciclo se altera por, digamos, sobredemanda, la naturaleza del trabajo no se controla bien, hay ciertas condicionantes que vamos a ver más adelante cuando veamos, qué sé yo, la introducción a la salud mental del trabajo, van a tener cierta incidencia en este ciclo, ¿ya? Y van a hacer que no se pueda entonces recuperar el gasto apropiadamente, lo que va a llevar a una sensación de desgaste, y ese desgaste acelerado, que yo le llamo, es lo que se representa después como problemática en la salud mental, ¿vale? Y ahí vamos haciendo el enganche entonces. Y obviamente el salario es importante también porque obviamente si no tengo resueltas las necesidades vitales, no solamente de alimentación, sino que necesidades, por ejemplo, vitales como, qué sé yo, tener las ganas de leer un libro, etcétera, etcétera, obviamente esto también se ve perjudicado, ¿no? Si además del ciclo se ve alterado y el salario es insuficiente o las condiciones de reproducción de las personas, de su vida, no son las suficientes, obviamente esto también se expresa en un perjuicio, ¿no? En un perjuicio que se materializa en la subjetividad de las personas y principalmente en su salud mental en el caso de lo y las profesionales de la psicología. Hasta ahí fue lo que les comenté la sesión pasada, le agregué este otro aspecto para que fuéramos viendo la conexión. Déjenme ver cómo saco esta pantalla que
La primera vez que la había ocupado, así que no entendí. Ya. Entonces quiero mencionar una pequeña introducción de por qué vamos a ver el tema de las políticas públicas y los programas. Hasta ahora les he estado comentando en términos como bien genéricos y generales, perdón, bien generales, de que la psicología, el profesional de psicología hoy en día entonces está orientado a resolver ciertas necesidades sociales, ¿vale? Y estuvimos hablando de la salud mental, hoy día ya posee otro ejemplo, no sé, lo educacional, etc. Y entonces tenemos que ir descubriendo cuál es digámoslo así, cuáles son las necesidades sociales que se resuelven, pero también qué naturaleza tiene el trabajo que se realiza en cada uno de esos aspectos para poder resolver esa necesidad social. No sé si me explico bien. A lo que voy es que tenemos que descubrir en que en cada particularidad, en donde surgen necesidades sociales de las personas que viven en nuestro país directamente, así lo más inmediato que es nuestro país, podríamos ver otros países también, pero veámoslo en nuestro país, tenemos que ir viendo cuáles son las características propias de esos trabajos, cuáles son los elementos que configuran esa área, y luego qué demanda se le hace a los profesionales en esos ámbitos para poder ir entendiendo un poco lo que les mencioné previamente. Es decir, tenemos que ir conociendo un poco los aspectos que van configurando los distintos escenarios de trabajo que van teniendo los y las profesionales de la psicología para poder resolver estas necesidades sociales. Eso es lo que les quiero comentar. Y es por ello que hoy me gustaría que fuéramos revisando. eh, ¿Alguien puede acceder al link de la pizarra? Ah, es que tienes que tener descargada la aplicación. Eso se me fue. Pero no pesa nada, así que lo puedes bajar y lo instalas en tu computador. ¿Ya? Por eso a lo mejor no le iba a poder ver directamente. Bueno, volviendo entonces al otro. Como hemos estado hablando, la resolución de ciertas necesidades sociales, estas necesidades sociales se hacen principalmente en ciertos programas sociales, ¿ya? Y estos programas sociales están determinados en Chile y en varias partes del mundo también, que son las políticas sociales o políticas públicas, ¿ya? Y ahí vamos descubriendo entonces por qué los y las profesionales van trabajando en centros de atención familiar, en escuelas, en, qué sé yo, en temas que tienen que ver con la salud laboral, en lo jurídico, etcétera, ¿ya? ¿Por qué? Porque básicamente como tienen los estados la forma de resolver las necesidades sociales es a través de las políticas públicas, las políticas sociales, ¿ya? Y es por eso que el tema de hoy tiene que ver con eso, con el tema de poder mirar algunas políticas públicas y en ese caso que se materializan en programas para que podamos descubrir qué es lo que se les pide a los psicólogos y las psicólogas ahí. Y ustedes mismos pueden ir haciendo la conexión con lo que les expliqué en la clase pasada y con el breve resumen que les puse en ese cuadrito, ¿ya? Es decir, en qué se les pide en el tiempo productivo, cómo más o menos son las jornadas de trabajo, más o menos cómo son las condiciones salariales, para que vayamos viendo qué elementos de las características del trabajo, la forma de organizarlo, tienen cierto impacto en la salud mental de los profesionales y las profesionales, ¿vale? Eso como en términos de interés en lo que tengo hoy. Quiero mostrarle unas cosas de una diapo que yo se la subí, sé que es del año pasado, pero no quiero mostrarle todas las diapos porque la idea es que podamos aprovechar un poco el tiempo que nos queda para que hagamos una actividad o por lo menos empezarla, ¿ya? Déjenme mostrarles, como para poder explicar un poco esta idea de las políticas públicas, políticas sociales. Ahí está. Eh, Bien, quería mostrarle entonces esta lámina, así como en términos bien concretos, para que vamos dándole la unidad a lo que le estaba comentando. Entonces, las políticas públicas podríamos entenderlas como resolución de problemas públicos, yo le llamo necesidades sociales, pero acá en esta definición de Cardoso le puse ese texto, si es que lo quieren revisar en la carpeta de la clase 4. eh, Resolver problemas públicos de interés y utilidad para todos los individuos de la asociación política, con base científica, interdisciplinaria y el servicio de los gobiernos democráticos, bla, 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 de tal suerte que las políticas públicas constituyen respuestas diseñadas y aplicadas a través de procesos políticos y técnicos para resolver problemas
que por su relevancia para importantes sectores de la sociedad no son factibles enfrentarse eficazmente del ámbito privado. Eso es una definición muy linda de todo lo que lo he mencionado previamente, de la necesidad social, necesitamos formar profesionales con ciertas características, bla, bla. La única diferencia que agrega esto es que las políticas públicas son de interés público y no realizadas por iniciativas particulares privadas. Es decir, quienes tienen que efectuarlas y, y diseñarlas y ojalá ejecutarlas, vamos a ver que no siempre es así en Chile, son los gobiernos que son los representantes del Estado. Entonces, diríamos que el Estado es aquel responsable de poder resolver estas problemáticas de un gran abanico de la población nacional. Y en ese ámbito hay una prestación de ciertos servicios para poder resolver estas necesidades sociales o problemáticas, como dice la definición. Y esos servicios ya lo hemos visto durante la primera clase, ¿no es cierto? Muchas veces son prestados por los y las psicólogas en Chile. Bien, bueno, ahí les puse la diapo si quieren verla con más detalle. Para mí no es tan relevante, pero si ustedes quieren revisarla, hay una fase de la elaboración de la política pública que va desde la formulación, ¿no es cierto?, donde se hace un diagnóstico, hay una fase de implementación donde se ejecuta, ¿no es cierto?, y se va controlando que las fases se vayan, del diagnóstico se vayan resolviendo, ¿no?, lo identificado, y hay una fase de evaluación, bien así sencillo. Ahí pueden ver en esa lámina, en la diapositiva que les compartí, un modelo de diseño de las políticas públicas, no es tan interesante. Y acá quiero mostrarle algo, para ir materializando aún más todo lo que les comentaba hasta ahora. Hay algunas políticas en Chile que ya están existentes por estas problemáticas que presentan ciertas poblaciones de interés, como decía la definición, yo decía necesidades sociales en general en las personas, ¿no es cierto?, por el solo hecho de vivir en nuestra sociedad, van a estar expuestas a ciertas necesidades, problemáticas o requerimientos. Y todas estas necesidades se van materializando en diferentes áreas, ¿no es cierto?, del desarrollo que tienen las personas durante el transcurso de su vida, como cuando son adultos mayores, cuando son niños y niñas, cuando son adolescentes, cuando tienen que transportarse a su trabajo, cuando tienen que vivir, donde tienen que habitar, cuando tienen que trabajar directamente, cuando tienen que hacer actividades en su tiempo de reproducción para poder participar de la cultura, de las actividades sociales, tienen que mantenerse con ciertos niveles de seguridad, ¿no es cierto?, para que el salario que van ganando en su trabajo cuando les permita reproducirse y nadie tiene que quitarle parte de ese salario porque si no, no se les permite vivir, ¿no es cierto?, a través de, no sé, de un delito, etcétera. Hay desarrollo social y el abordaje de la pobreza, ¿no es cierto?, educación, salud y varias cosas, ¿ya? En ese aspecto, les puedo decir que estas necesidades sociales de los grupos sociales y que son requeridos ciertos servicios profesionales para poder resolver esta necesidad, ¿vale?, se va materializando en distintas áreas, entonces, en función de cómo va transitando la vida de las personas en términos como bien genéricos, cuando son desde niños hasta adultos, adultos mayores. Y además, cada una de las personas requiere ciertas necesidades que son diferenciadas unas de otras, que son también en algún momento diferenciadas en algunas de otras. Por ejemplo, no sé, en algún momento necesito, como ser humano, resolver necesidades porque soy niño y niña, ¿no es cierto? Pero luego, cuando ya soy adulto mayor, necesito que me ayuden a resolver ciertas necesidades porque ya soy adulto mayor, ¿no es cierto? Es un poco lo que les quiero explicar. Y bueno, acá le había puesto un caso, pero no es lo que quiero centrarme ahora. Quiero que podamos hacer una pequeña, o sea, espero que sea pequeña y si no logran hacerlo ahora, lo podrán hacer como la primera actividad que hicimos. ¿Qué quiero que hagamos? Vale. Ustedes quiero que trabajemos en grupo, ¿ya? Con su grupo, digamos, son 6 grupos, ¿ya? Y hay una ficha que los compartí del aula. No sé si la abrieron, igual yo la puedo abrir. Ahora la voy a compartir para que la vean. Deme un segundo. Ahí sí.
sé si la ve. Sí, sí se ve. Vale. Yo les puse una carpeta en clase 4, ¿ya? Ahí van a encontrar una serie de documentos, en general, no, ¿cuántos les puse? 1, 2, 3, 4, 5. Puse 5. No Sí, es... profe, ahora todo negro. No sé por qué. Ah, porque me salí, esperen un poquito. ¿Ahí sí? Ujú. ¿Se ve? ¿Se ve la ficha? ¿No? ¿No se ve? No, no se ve, Mm, profe. Ya déjenme, que creo que me salí. Vale, ¿ahí sí? sí, yo sí. Ya, vale, vale. Ya, obviamente, como yo sé que no nos queda tanto tiempo, me gustaría que tomaran, son 5, son 6 grupos, ¿ya? Un grupo que tome, va a tener que repetirse uno de los documentos, ¿ya? Pero con uno que trabajen, me parece bien como grupo, ¿ya? ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, en la ficha está como bien descrito. La idea es que puedan describir acá, yo le puse la idea que hicieran los 5, pero por el tiempo no se puede. Pueden describir de qué trata el documento, qué aspectos se centra, qué objetivo tiene, qué busca orientar o normar, ¿vale? No es la idea que revisan todo porque son textos largos, sino que puedan descubrir ustedes más o menos de qué trata, qué objetivos tiene, para que ustedes se fijen que va abordando la política, ¿ya? Esa política pública que les mencionaba, que la idea es poder resolver necesidades sociales, de las que eh, ya les comenté, no sé, adulto mayor, niño, etcétera. Y pueden describir, ¿no es cierto?, en qué aspectos se centra, qué objetivos tiene, qué busca orientar o normar, ¿ya? Luego, descripción de los dispositivos recursos disponibles. ¿Qué proponen los documentos para resolver el problema o la tarea que identifican? ¿Qué dispositivo o tarea definen para ello? Por ejemplo, no sé, los documentos pueden decir, bueno, necesitamos que en esta, para paliar, siempre dicen, no sé, la pobreza, necesitamos que las personas desarrollen recursos de emprendimiento y todas esas cuestiones. Eso podríamos decir, bueno, y lo vamos a hacer en talleres de desarrollo de habilidades de emprendimiento. Vale, ahí tenemos como ciertos dispositivos, recursos que la política pública espera que se desarrollen con las personas que tienen ciertas necesidades, ¿ya? Y quienes deben participar como responsables en su ejecución, porque acá tenemos que ir descubriendo de a poquito que hoy las profesionales de la psicología no trabajan solo y sola en la intervención en problemas sociales, sino que trabajan con equipos de trabajo, valga la redundancia. Es decir, forman parte de equipos de profesionales que están orientados a resolver las necesidades de las personas, porque muchas veces no basta con un profesional de psicología para resolver problemas sociales, sino que tienen que haber trabajadores sociales, tienen que haber, no sé, en escuelas fonoaudiólogos, tienen que haber terapeuta ocupacional, etcétera, etcétera, ¿ya? Y por ahí va un poco esto. La idea es también que puedan identificar ustedes eh, quiénes son responsables de que esta política pública o el programa se ejecute. Luego, descripción de las tareas y responsabilidades del profesional de la psicología en este ámbito, en los ámbitos que le muestran en los documentos. Es decir, por ejemplo, en el tema de riesgo psicosocial en el trabajo, qué es lo que tiene que hacer, ya, qué tareas más o menos tiene que hacer. Y si no sale explícito, como dice acá, qué funciones podría realizar el profesional desde la revisión que ustedes hacen del documento. Es decir, ya, si no sale explícito, no sé, tiene que hacer psicoterapia con los niños, ustedes se tengan que responder sobre la base de la descripción de los documentos, qué más o menos es lo que tiene que hacer, ¿vale? Qué es lo que tiene que venir a aportar en el equipo de trabajo, etcétera, ¿ya? Y acá dice, describa, fortalece, dificultades, riesgos, protectores. No lo hagamos todavía porque obviamente no se lo he explicitado. No es necesario que lo hagan, sino que lo van a hacer una vez que ya abordemos digamos, esta dimensión en el curso, ¿ya? No es tan necesario, o sea, no lo hagan todavía, ya lo van a hacer más adelante. Estos son los 4 ítems que me gustaría que pudieran realizar. No, son uno, dos, tres, son 3, sí, porque sale número 1, identificación, dos, ya. Estos son 3 nomás, los cuales ustedes tienen que trabajar con los documentos,
quiero que se distribuyan cada documento por grupo. No van a revisar los 5 por grupo, uno por grupo, y un grupo se va a tener que repetir. Ahí ustedes se distribuyen ya por WhatsApp, no sé, se comunican. Pero la intención que tienen esta actividad es un poco ya ir aterrizando un poquito el escenario de trabajo y ustedes pueden ir teniendo ciertas nociones de dónde van a estar ustedes utilizando sus recursos, sus habilidades, no sé, todo lo que he hablado previamente, y más o menos qué responsabilidades tienen que ser ahí para que luego podamos discutir más o menos lo que puede suceder en el desarrollo de ese trabajo y que tiene que ver como impacto o repercusión en su salud mental, ¿vale? Pero hasta ahora vamos a ir descubriendo los escenarios de trabajo y ustedes mismos y mismas van a ir viendo qué cosa se les requiere y qué responsabilidades tienen y desde ahí vamos a ir viendo las características del lugar del trabajo, la organización y vamos a ir viendo entonces posteriormente cuando sigamos el curso, ¿no es cierto?, qué elementos pueden estar presentes en cada una de esas áreas en función de los requerimientos, de la naturaleza del trabajo y todas esas cuestiones, ¿ya? Así que ahora les pido que puedan trabajar en grupo. Tenemos un rato, obviamente no van a terminar de hacer la actividad hoy, pero me gustaría que por lo menos empezaran con una y podamos, por lo menos la primera, si es que la logran hacer en un ratito, volver a encontrarnos acá y por lo menos compartir sus primeras impresiones sobre lo que están revisando, ¿ya? Así que eso, formen los grupos, básense en la ficha que les compartí y revisen los documentos. No es necesario, como les digo, leérselos todos, sino que la idea es que se atañen a lo que está expresamente descrito, es decir, más o menos la primera parte deberían decir, bueno, en este programa se aborda la necesidad de tal cuestión, tiene por objetivo tal cosa y busca este documento orientar y normar ciertas cuestiones como para el ejercicio profesional de tal y tal manera. Eso debería ser como la primera parte, ¿ya? ¿Tienen dudas? ¿Están muy perdidos y perdidas? ¿O están bien? ¿Van entendiendo un poco lo que les voy mencionando o no? Sí, profe, yo tenía una pregunta porque en el aula, en la carpeta, salen como varios documentos y no entiendo bien qué políticas públicas son las que están disponibles. Ya. La que yo les colgué ahí como objeto de análisis, digamos, está la Política Nacional de Salud Mental, ¿ya? Está inclusión educacional, convivencia escolar, política nacional de niñez y protocolo de riesgos psicosociales. Hay una normativa sobre pericia médico-forenses. Eso le puse. Ah, no, le puse el de Plan Nacional de Salud Mental. Pero bueno, le puse el de una guía normativa sobre pericia, digamos, forense, algo así. ¿Ya? Entonces, ustedes eligen en grupo uno de esos documentos y tratan de ir completando la ficha. ¿Me entienden? Como grupo. Y obviamente uno de esos documentos se va a tener que repetir porque son 5 y son 6 grupos por los que he visto. ¿Ya? La idea es que por lo menos cada grupo haga uno para que así ahorremos el trabajo de que todos los grupos tengan que hacer los mismos documentos y así la próxima clase cuando partamos, ustedes dan una pequeña reseña de cada uno de sus documentos, más o menos de lo que trata la política del programa, ¿no es cierto? Y así lo ponemos en debate, ¿ya? ¿Me entiendes la idea? Sí, profe. Ya. Entonces, bueno, mano a la obra, tratemos de trabajar en la primera parte, que es la uno, descripción general de documentos, para que podamos volver a encontrarnos acá. ¿Cuánto tiempito nos queda? No sé, a ver. Esta clave es 3 y 4. 3, 4, denme un segundo. Ah, 10:45. Ah, ya tenemos un rato. Entonces, ¿les parece 15 minutos más o menos que trabajen? No es algo, encuentro que sea tanta extensión porque, como les digo, no es necesario que se revisen todos, sino que se orientan solo en lo que dice la ficha y que después podamos volver y así a ustedes les sirva
para que después lo sigan haciendo, completando la ficha después de clase, ¿ya? Y después cuando volvamos el otro viernes, compartimos un poquito más las impresiones generales, ¿ya? Así que los dejo trabajando y en unos 15 minutos más volvemos. A ver, son las 10:20, 10:35, me parece, ¿ya? Ustedes se ordenan como grupo y dicen cuáles trabajarán. Profe, ¿sigue allí? Sí, estoy ahí, solo que puse como están ustedes trabajando para que no. Sí, es que con mi grupo no entendimos muy bien. ¿Hay que escoger entonces un texto o Sí, todos? no, uno Ah, nomás, uno. Por eso le digo, ya, como ustedes me dijeron que tienen WhatsApp, ustedes dicen, no sé, el grupo uno tanto, vamos a trabajar el grupo 2. Ustedes se organizan ahí para que yo no les ordene ya, nada, ok. ¿ya? Y ahí va a haber uno que se va a tener que repetir, como les digo, porque Sí, son 5, ¿ya? Mi idea inicial era que trabajaran todos, pero sé que tengo que ser realista y no van a alcanzar con todo. Entonces así nos distribuimos el trabajo y es mejor, ¿ya? ya. Vale. Claro, en el número 1 tendría que ser. O sea,
Bien. ¿Cómo van? No alcanzaron a hacer nada. Ya, me imagino. Pero bueno, volvamos al empleo. El tema es que tenemos, encuentro, muy poquito tiempo. El año pasado me acuerdo que eran como 90 minutos el taller. Ahora lo redujeron a 1 hora, creo. Pero bueno, volvamos igual. Y bien, vamos a ver si es que podemos trabajar en algo juntos y juntas. A ver, no sé qué estoy mostrando, creo que estoy mostrando ficha de síntesis, ¿no? ¿Sí? Solo sapear el documento y se pasa muy rápido. Sí, sí, a mí igual, si yo dije, oh, voy a hacer un pequeño resumen de la clase, hice el dibujito incluso antes para no ocupar tiempo de usted, y igual se pasa volando. Pero bueno, vamos a tratar ¿cómo se llama? De cumplir igual algunas cosas, algunos propósitos. Bien. Estoy mirando yo la ficha, ¿vale? Y estaba mirando, o sea, como el que conocía yo, digámoslo así, como para ayudarle un poquito a entender lo que le estaba mencionando previamente a la actividad. Veamos. No sé si están viendo lo que estoy viendo yo. Eso quiero que me digan. Si están viendo la ficha. Sí, se ve. Vale, vale, vale. Ya, muchas gracias. Entonces veamos. Protocolo de riesgos. Ahí estoy escribiendo. Vale. ¿A quién le tocó? ¿Quién hizo el protocolo de riesgos? ¿O quién lo miró por último? Miró su portada. ¿Nadie? ¿Qué grupo lo seleccionó? ¿O no? ¿Nadie? Bueno, ahí me responde usted. Bien, este documento da ciertas orientaciones, ciertas definiciones, ¿no es cierto?, que tienen que ver con cómo tienen que evaluarse, supervisarse y vigilarse los riesgos psicosociales en el trabajo, ¿ya? En términos bien concretos. Entonces, bla, 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 no voy a anotar para no poner tanto tiempo, pero en ese rigor debería escribir lo que les dije. ¿En qué aspecto se centra, no es cierto?, en definir, ¿no es cierto?, definiciones, alcances y normativas de evaluación de los riesgos. ¿Qué objetivos tiene en términos bien concretos este documento si uno lo mira en más detalle? Es que en Chile, por ejemplo, la evaluación de los riesgos de los psicosociales en el trabajo, que los vamos a ver también en este taller, tienen que ser más o menos evaluados, supervisados en cada una de las instituciones del país. Por lo tanto, lo que tiene como objetivo así no explícito es poder normar y hacer como común los criterios por los cuales las instituciones, empresas, organizaciones evalúan los riesgos psicosociales en el trabajo, ¿ya? Y a su vez, da ciertos márgenes, ¿no es cierto?, márgenes de, digámoslo así, márgenes como de evaluación por un lado de los riesgos psicosociales y también cómo se tiene que intervenir sobre ello en función de los niveles de riesgo que son identificados en cada una de las instituciones, ¿ya? Y riesgos. En ese sentido, tiene un objetivo, digamos, como, lo voy a poner así como la idea general, común, ¿no es cierto?, en la evaluación
y supervisión. Sé que no es la mejor redacción porque lo estoy haciendo así como rapidito. De riesgos psicosociales en el trabajo, en las instituciones de Chile. Hay instituciones. Ya. Y bueno, busca orientar y normar, básicamente, ¿no es cierto?, sobre cómo se tiene que evaluar y supervigilar los riesgos psicosociales en el trabajo, ¿ya? Vale. Es una breve descripción como la que puse muy así sucinta de lo que yo también manejo del protocolo de riesgo psicosocial, que es como más cotidiano con lo que les comentaba. Quiero dejar de compartir esto y quiero abrir una nueva pizarrita, como para darle la unidad de lo que estaba diciendo. Denme un segundo. Y ya la abro. Acá. Ahí ven mi pizarra, ¿no? Sí, se ve. Vale. Entonces, déjenme ver un poquito porque justo acá me tapa. Ya, ahí sí, ahí me tapa. Vale, tengo mi lápiz. Pensé, ya. Entonces, le estaba diciendo que la idea general sería esta, ¿no es cierto? Hay necesidades sociales, problemáticas, como decíamos, ¿no es cierto? Lo voy a poner así. Necesidades sociales, lo que le mostré de la diapositiva decía problemáticas sociales. ¿Ya? Podríamos decirlo que, no sé por qué me pestañea cuando muevo la pizarra. Ya. Necesidades sociales y problemáticas sociales las vamos a poner ahí como equiparadas. Y esto es lo que les quiero mostrar, entonces, todo lo que les he dicho, que estamos orientados a la profesión, a resolver, a apoyar a personas que están en situaciones de necesidad, se ve... Ay, ¿cómo? Ahí sí, agarro el lápiz. Básicamente se desarrolla, dan vida o dan necesidad que se construyan políticas públicas sociales, ¿vale? Y estas políticas sociales se materializan o se deben ejecutar en lo que estábamos mirando, en programas sociales. Vale. Hasta ahí va mi idea general, ¿vale? Ahora, de todo lo que le mostré en este cuadrito, si yo lo pusiera acá, aquí tenemos un sujetito arriba que le puse que era un palitroque, ¿no es cierto? O sea, un palito, ¿cómo se llama esto? Un palito, ¿no es cierto? Un personaje palito. Lo voy a enchufar aquí, por ejemplo. Una línea. ¿Ya? No sé por qué se... Ah, tengo que bajar un poquito. Ahí sí, ahí sí. Digamos que este personaje que no sé si se dieron cuenta el detalle, pero era como yo, ¿no es cierto? Mi pelo, los lentes, la barba, el bigote. Vale, este sujeto que tiene atributos productivos, toda la lata que les di, ¿no es cierto? La clase anterior, vale, que se tiene que desempeñar y usar su fuerza de trabajo, una jornada de trabajo, bla, bla. ¿Dónde lo va a hacer? Para poder contribuir a resolver la necesidad social, básicamente en Chile, es aquí, en estos programas. ¿Vale? Cuando ya se diagnostica, se diseña una forma de intervenir y abordar esa problemática, en concreto en el Estado lo que se hacen son políticas públicas, y luego estas se materializan en el programa. ¿Cuál es uno de los programas que miramos reciencito? La evaluación de los, como ejemplo, ¿vale? De los riesgos psicosociales laborales. Aquí les puse. Vale.
Y ahora vamos descubriendo entonces que uno de estos programas, en donde se incorporan los profesionales de psicología, tienen ciertas determinaciones, ¿no es cierto? Tienen cierto sentido de ser en función de la política pública o el programa, ¿ya? Que lo va a diferenciar de otras formas de resolver problemáticas sociales o necesidades sociales, como ustedes quieren llamarle. Es decir, si ustedes son requeridos para trabajar en un programa que está orientado a la evaluación y la vigilancia de los riesgos psicosociales, por el solo hecho de estar diseñado para poder abordar esta cuestión, que son los riesgos psicosociales, ustedes van a tener ciertas formas. Ay, ¿por qué se raya? Van a tener ciertas formas en ese trabajo por las cuales van a tener que ocupar sus atributos productivos, sus recursos, sus habilidades, ya les he dicho, ¿no es cierto? En las cuales en ese tipo de trabajo van a tener que hacer ciertas tareas, ciertas funciones, ¿no es cierto? ¿Vale? En esta fotito, en su tiempo de trabajo van a tener que hacer ciertas funciones, ciertas tareas, tienen que cumplir ciertas responsabilidades, y obviamente eso va a implicarte también durante su tiempo de reproducción, su tiempo de descanso, pero también en donde ustedes siguen manteniendo a pie todos esos atributos, todas sus características, todos sus recursos, van a tener ciertas como condicionantes como para poder permitirles que este ciclo productivo se mantenga, ¿no? Y obviamente por la naturaleza de lo que tienen que hacer ahí, también van a haber ciertas exigencias que se le hagan, que tienen que cumplir, que son las que quiero que miren en la ficha, ¿no es cierto? ¿Qué responsabilidades cuando dicen acá, en el punto 4, por ejemplo, dice, ¿qué tareas y responsabilidades profesionales tiene que hacer ahí? Entonces, para mostrarle eso, por ejemplo, las responsabilidades estarían acá puestas en las que tienen que cumplirse en el tiempo de producción, cuando ustedes van a trabajar para un tercero, y yo le pondría una responsabilidad aquí como que debería aparecer en el documento. Por ejemplo, como aspecto 4, sería aplicar el protocolo de riesgo, ¿ya? Aplicar el protocolo de riesgo. ¿Qué es un protocolo, no es cierto?, donde se evalúan los riesgos psicosociales, se encuestan las personas, bla, 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 y se indica más o menos los niveles de riesgo psicosociales existentes en la organización. Ya, ahí descubrimos juntos, ¿no es cierto?, que una necesidad social, por lo menos en Chile, se desarrolla desde la preocupación pública, en políticas públicas, se materializan programas, y en los programas se insertan los profesionales de la psicología. ¿Ok? Obviamente hay psicólogos y psicólogas que también participan de la elaboración y la confección de las políticas públicas. ¿Me entienden? Pero principalmente las personas que están recién egresando, como ustedes, van a caer aquí, en los programas. Programas que son la materialización de la política pública. Y la política pública va a estar, en general, descrita en estos documentos que les estoy mostrando. En la carpeta de la clase 4, por ejemplo, si miramos Política Nacional de Convivencia Escolar, ahí va a estar definido qué se entiende por convivencia escolar, ¿no es cierto?, qué es lo que tiene que hacer la escuela, bla, 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 un poco el diagnóstico de la situación, se va a describir más o menos qué acciones tienen que hacerse para ejecutar, y luego, cuando se construyan programas que están orientados a la convivencia escolar, se van a definir más o menos cuáles son las funciones que tienen que ustedes cumplir ahí y su responsabilidad. Ahora, ¿para qué me doy toda esa vuelta? Para comentarles que efectivamente, en función de esa definición de sus responsabilidades, de las tareas, eso es lo que se conoce como, lo voy a anotar acá, lo voy a hacer con un lápiz glitter, que me parece muy lindo, ahí, y quiero ver si lo puedo escribir. No sé si lo ven. Denme un segundo. Ahí sí. ¿Sí? ¿Lo ven? Igualito dice.
Se conoce como carga trabajo, ok. Esta idea guárdensela, porque lo vamos a revisar después cuando veamos modelo de salud mental. O sea, las responsabilidades como aplicar el protocolo de riesgo van formando parte de, digámoslo así, voy a hacer como un monito, a ver si me queda bien. ¿Cómo podría ser una balanza? ¿Puede ser? O sea, a ver. Voy a tratar de hacerlo ahí, no sé, ahí, ¿vale? Ya. Ahí, no sé si me quedó muy bien, pero bueno, ya. Pensemos que... ahí sí. Vale. El problema que tengo es que justo el cosito que dice dejar de compartir me queda justo en la paleta de funciones de la aplicación. Pero pensemos entonces que ese aplicar el protocolo, la responsabilidad, se suma como una carga aquí, pongámosle esto una balanza, ¿no es cierto? ¿Ya? Y que esta parte está condicionada por lo que le decía, el tiempo productivo, ¿no es cierto? Ok. Entonces, ya sumamos una responsabilidad que va a estar descrita en el programa o en la política pública. Pero en este caso se materializa como el programa. El protocolo de riesgos psicosociales podríamos decir que es, a su vez, la materialización de una política pública que está condicionado en la ley, no sé, 16.134, creo que es como de las enfermedades profesionales y accidentes del trabajo. Pero digamos que podría ser una materialización de cómo se tiene que operar para evaluar los riesgos psicosociales en el trabajo. Vale. Entonces, el aplicar el protocolo de riesgo ya sería una carga de trabajo porque lo estamos sumando a la responsabilidad que se tiene que desarrollar en el tiempo de trabajo productivo, la jornada de trabajo. Es decir, un trabajador y trabajadora de psicología que va a una empresa y aplica el protocolo de riesgo psicosocial está cumpliendo con una carga de trabajo que en este caso en el programa se llama responsabilidad, pero no es más que una carga de trabajo. Ahora bien, si yo sumara 20 cosas aquí que tiene que hacer como responsabilidades que dice el programa, lo que voy a hacer acá es aumentar la carga de trabajo. Por lo tanto, vamos a poner acá, déjenme ponerle el color. Pensemos que hay varias cosas, 1, 2, 3, imagínense que aquí hay hasta 20 funciones. Hago que esto se sobrecargue, ¿no? ¿Y qué es lo que tengo entonces si es que doy 20 responsabilidades a una persona en un tiempo de trabajo productivo en donde obviamente no va a poder cumplir con todas sus responsabilidades? Muy probablemente entonces lo que se va a ocurrir ahí es que vamos a tener lo que les puse aquí arribita. Con esto quiero como en este cuadrito morado. Dado que la exigencia o la demanda de trabajo se incrementan, le puse la imposibilidad del salario solventar la necesidad, pero no solamente, digamos, como le había dicho, el salario como medida de retribución económica, sino que hay una imposibilidad para que los recursos o habilidades se puedan seguir reproduciendo cotidianamente en el ciclo productivo, porque evidentemente, si ustedes tienen que asumir 20 responsabilidades en su trabajo y la carga de trabajo aumenta, ¿qué pasa con el tiempo reproductivo? Esa es mi pregunta. ¿Qué pasa aquí? Eso les pregunto a ustedes. ¿Qué pasa para el tiempo en donde yo supuestamente debería estar recuperándome para que el otro día siga trabajando y siga trabajando? ¿Qué pasa en ese periodo? ¿No? Claro. O podríamos decir que el tiempo de descanso evidentemente disminuye, porque en el tiempo de reproducción obviamente se mantiene, a lo mejor yo estoy 8 horas y 8 horas estoy en mi casa, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa?
que en el tiempo supuestamente orientado a la reproducción de del descanso, pero no solamente el descanso, no quiero que se queden con eso, sino con desarrollar actividades que van más allá de su trabajo inmediato, sino que desarrollar su espíritu, su cuerpo, su mente, todo lo que les gusta hacer, lo desarrollan ahí. Muy probablemente lo que pasa en ese tiempo es que estas responsabilidades van a tener que empezar a hacer en este tiempo, ¿o no? Es decir, van a tener que llegar a trabajar a la casa, van a tener que dejar de hacer cosas divertidas porque tienen que entregar informes. ¿Me explico lo que le estoy diciendo? Sí, Sí, profe. Vale, entonces, cuando pasa eso, y aquí nos vamos acercando a unos modelos de la salud mental, cuando pasa eso, cuando las responsabilidades son mayores y la carga de trabajo aumenta considerablemente, porque hay un interés de que un profesional tenga que hacer muchas cosas, ¿no es cierto? Esa es como un poco la óptica de lo que tiene el trabajo asalariado, es decir, tratar de abaratar, digamos, los costos de producción, teniendo trabajadores que estén a veces muy sobrecargados de responsabilidad. Lo que se hace es que muchas veces, aunque tengamos reconocida una jornada de trabajo de 8 horas y 8 horas de descanso y todo el cuento y más dormir, muchas veces lo que se tiene que hacer es que, obviamente, para poder cumplir con la responsabilidad del trabajo productivo, se tenga que lesionar el trabajo reproductivo. Y ahí tenemos uno de los conceptos que explora la dimensión de precisamente los riesgos psicosociales o factor que determina la salud mental, que tiene que ver con el problema de la conciliación del trabajo familia, entre comillas le llaman, pero es una conciliación del trabajo productivo y el trabajo reproductivo, básicamente. Y una de las cosas que pone en la palestra, de hecho, el movimiento feminista actual, ya que tiene que ver con, bueno, qué pasa entonces con esta doble trabajo histórico que tienen las mujeres, por ejemplo, que tienen que preocuparse de labores domésticas, labores reproductivas, y obviamente cuando son profesionales y todo el tema también tienen que cumplir sus labores profesionales, y muchas veces esos dos escenarios entran en tensión, ¿no? Porque, por un lado, si dejo de lado mi pega profesional, no voy a poder desarrollarme profesionalmente, valga la redundancia, y se dejo de lado las labores domésticas porque no hay nadie más que las cubra, ¿no es cierto? Porque hay la configuración machista de la forma de distribuir los trabajos reproductivos en la casa. Obviamente, si tengo un hijo, una hija, por ejemplo, se va a ver desprovisto del cuidado necesario que puede otorgarle una madre trabajadora, por ejemplo. Entonces, ahí tenemos en este escenario, como les digo, es tan cruel como se expresa esto que le estoy mostrando, así como muy básicamente el modelo, que se vive como una contradicción entre cómo concilio, hago coincidir mis intereses profesionales, porque tengo responsabilidades profesionales en mi tiempo de trabajo productivo, con otros elementos que no solamente son, como les digo, el cuidado de niños, sino que cómo soy, digamos, en otra dimensión de mi vida, no sé cómo puedo hacer vida social con mi amigo, amiga, etc. Obviamente en este tiempo se va a ver carcomido porque se tenga que cumplir con la exigencia del trabajo, digamos, formal como tal. Entonces, por eso les quería mostrar un poco eso, digamos, cómo se incorpora el profesional de la psicología, qué responsabilidades tiene. Estas responsabilidades forman parte de una carga de trabajo. Esta carga de trabajo se pueden ir sumando dependiendo de lo que dice el programa, de lo que se tiene que decir, es decir, de lo que está prescrito. Eso es lo que va a determinar la naturaleza del trabajo, lo que se tenga que hacer, las responsabilidades. Todo eso lo vamos a meter en lo que se conoce como carga de trabajo. Y esa carga de trabajo obviamente define también los puestos de trabajo y todo lo que ustedes ya me imagino han abordado en psicología iniciacional, y lo que no lo han visto lo van a ver más adelante. Y eso va a definir también muchas cosas de la naturaleza del trabajo, es decir, si tienen que aplicar un protocolo riesgo, tienen que ver cuántos protocolos riesgo, cómo se tiene que hacer y toda esa operativa. Y evidentemente, sumado con ciertas dificultades también que pueden encontrar, no solamente porque va a aumentar la carga de trabajo, sino que también aumenta la necesidad de cumplir ciertas metas, y ahí lo vamos a ver más adelante. Es decir, tienen que saber, por ejemplo, que para poder resolver una necesidad social, la política pública está determinada por plazos. Por eso decía que se evaluaba en la diapo que le mostré. Se evalúa la política pública. Es decir, la única forma de evaluar es decir, vamos a hacer una evaluación ex post,
es antes, ¿no es cierto? Vamos a decir un diagnóstico y vamos a hacer una evaluación durante el transcurso de la aplicación de la política pública y vamos a evaluar después. Para eso se hace eso, para ir viendo si se cumplen los objetivos de resolución de las necesidades sociales. Entonces, ahí también van a estar condicionados porque hay responsabilidades que tienen que ejecutar en un tiempo determinado. Eso es lo que les quiero comentar. Y en un tiempo determinado que se va transformando en meses de trabajo. Por eso los programas duran meses. No son eternos, están siempre abiertos a la evaluación, porque en función del cumplimiento de ciertas metas para resolver necesidades sociales, se mantiene el programa o se cambia, se termina y se transforma, ¿me entienden? En función de la resolución. La única manera de ir viendo que la aplicación de un protocolo de riesgos es viable es evaluándolo, ¿ya? Y en ese sentido, las personas que cumplen la responsabilidad de aplicar protocolos van a estar expuestas constantemente a evaluaciones. ¿Me explico? Y ahí tenemos otro factor que lo vamos a ir viendo después en este curso que tiene que ver con lo que se llama todo el fenómeno del cumplimiento meta o evaluación por desempeño, que también tiene un impacto en la salud mental de los trabajadores, porque en general la evaluación de meta y desempeño no se hace directamente con lo que efectivamente hacen los trabajadores, sino que lo que viene detallado en una pauta de carta GAN, por ejemplo, o lo que sea, y que no siempre tiene que ver con lo que en la práctica hacen los profesionales, ¿ya? Y muchas veces se le evalúa externamente a los trabajadores, más allá de lo que hacen concretamente en sus labores cotidianas, y eso genera mucho sufrimiento y malestar, porque te están evaluando, digamos, arbitrariamente. Un poco eso es lo que les quiero decir. ¿Me explico? Bien, entonces como tarea yo les pido que puedan hacer la ficha, continúenla por favor con el documento que mírenlo, para mí es súper interesante y súper bueno que ustedes miren programas porque van a ir dándose cuenta de estas cosas que les estoy diciendo. Esto que parece como descrito como responsabilidades, como cosas, van a ir encontrándolo ustedes que son las cargas de trabajo y vamos a ir mirándolo después cuando nos volvamos a encontrar, para que vayamos viendo qué cosas hacen los profesionales, qué se les requiere, qué se les demanda, qué tareas tienen que hacer, en qué plazos, con quiénes, eh, más o menos qué aspectos y recursos tienen los profesionales para hacerlo, y por eso es la ficha, ¿ya? Para que vamos dándole la bajada colectiva a todo lo que les he dicho previamente, ¿ya? Así que yo les pido que la puedan hacer como grupos y la van a subir al aula virtual. Les pido disculpas, me extendí 15 minutos más de la clase, pero bueno, les invito a que hagan la actividad y obviamente la pueden subir, no sé, hasta el otro lunes puede ser, no sé, o si tienen necesitan más tiempo hasta el otro viernes no hay problema porque me gustaría que el viernes empezáramos con una breve exposición de la ficha, ya de síntesis de lo que ustedes puedan revisar. Así que no hay problema si la pueden subir hasta el otro viernes, pero sí el otro viernes que ustedes puedan hacer una pequeña presentación del documento para que vayamos analizando luego cómo se transforman esas responsabilidades, estos dispositivos que se hacen, los de equipo y todo, en cargas de trabajo, ¿ok? Natalia. Sí, profe. La presentación debe ser en PPT, algo así muy elaborado. No. Con la ficha, por eso le hice una ficha, queridos y queridas estudiantes, para ahorrarles trabajo y estrés, ¿ya? Entonces ustedes llenan la ficha y es una ayuda a memoria después para ustedes, para que ustedes digan, ah, mira, esto trata de esto, vimos esta cosa, esto nos llamó la atención, y la conectamos con a lo mejor lo que dijo el profe en la clase tanto, por esto, por esto, por esto. Eso sería lo más lindo si pudieran hacer, pero no es necesario que hagan diapos ni nada, ¿ya? Para eso está la ficha. ¿Profe? Así. Sí, dígame. ¿Se espera que hagamos las 5 políticas? No. Solo la que le escogimos hoy día en la clase. Sí, solo una del grupo. Y no es que tengan que, insisto, no es revisarse todo el documento, sino que miren el índice y vean, ah, mira, estos son los objetivos, hagan lo que dice la ficha en concreto, así, qué objetivo, qué cosa, qué dispositivo, algo breve, no es que sean expertos en el programa y en la política, ¿me entienden? Porque yo no soy experto en eso ni le estoy pidiendo eso a ustedes, no me interesa. Pero sí que saquen cositas que nos permitan
darle esta unidad que yo quiero al curso. Un poco lo que hice yo al final ahora con la pizarra. No sé si me entienden bien. Sí, Para mí eso profe. es lo que sirve, decir, bueno, esto se transforma en una responsabilidad, esta responsabilidad es carga de trabajo y esta responsabilidad está detallada en el documento cómo aplicar un protocolo. Vale, en convivencia escolar, ¿qué responsabilidad tiene la persona que trabaja en convivencia escolar? ¿Qué responsabilidad tiene el psicólogo y psicóloga en convivencia escolar? Y luego de ahí vamos discutiendo. Ah, bueno, tiene la responsabilidad de hacer, no sé, mesas mediadores con estudiantes cuando tienen conflicto. Ok, vale. ¿Qué cosa implica hacer mesas mediadoras? Y lo vamos pensando juntos. Y luego, ¿qué exigencias se le hace a los profesionales de psicología en esas mesas mediadoras? Y cuando usted haga la entrevista después al profesional de psicología que, que, que seleccionen para su entrevista, se van a dar cuenta de decir, ah, mira, lo que me está diciendo tiene que ver con tal y tal cosa, para que hagan ustedes después la bajada de todo esto que en un primer momento aparece como muy así en las nubes, abstracto o en estos modelitos que le he hecho la pizarra, pero se van a dar cuenta que después ustedes mismos lo van a ir identificando cuando hagan la entrevista o cuando ustedes van pensando también su propio ejercicio profesional. Así que eso es lo que yo quiero lograr con ustedes, ¿ya? Así que si lo hacen me ayudan mucho porque también, bueno, es un trabajo colectivo, creo, el taller, así que si lo hacen van a ayudar a sus compañeros para que se vaya entendiendo mejor todo esto, ¿ya? Eso. Así que nos estamos viendo el otro viernes, disculpen, obviamente ya me pasé 15 minutos, no hay Profe, problema. perdón que le interrumpa, ¿se entrega entonces el lunes esto? No, no, el otro viernes si quieren subir la ficha, ¿ya? Al Ah, aula. súper. Porque el otro viernes la idea es que ustedes partamos la clase con una pequeña presentación por el curso de lo que ustedes hicieron, ¿ya? Y se apoyen en la ficha, ¿ya? Ahí que tengan, no sé, 5 minutos cada grupo, porque a ver, son 6 por 5, 30, imagínense, son 5 minutos, son 30 minutos de clase y son una hora de clase. Entonces, unos 5 minutos para que pongan más o menos una síntesis de lo que ustedes realizaron y así después ocupamos un tiempito de la clase en tratar de hacer estas conexiones que yo hice ahora al final con este documento, ¿vale? Y luego vamos a ver el tema de la sesión que tiene que ver con esta discusión para mí interesante, si efectivamente en la psicología una forma del trabajo del cuidado como especializado y ahí lo vamos a tratar de enganchar, porque obviamente estamos revisando programas que están orientados más allá del cuidado doméstico, digamos, o al trabajo reproductivo inmediato que tienen las personas, así como en el ámbito de lo privado, sino que en este ámbito de lo público, ¿no? De lo y las psicólogas cuidando niños y niñas en situaciones de vulneración, por ejemplo. ¿Por qué se hace eso? ¿Por qué se piensa que los profesionales de psicología tienen que hacer eso? ¿Qué facultades, qué habilidades, qué recursos y qué implicancias tienen trabajar en esas líneas? Es como interesante discutirlo igual, porque es donde creo yo van a trabajar y sé que donde más trabajan los profesionales de psicología son en esta área educacional, infancia, eh, adultos mayores, etc. Entonces, es importante que miren esto para que ustedes vayan diciendo, ah, ok, mira, estas son las responsabilidades, estas son algunas cosas que se hacen, y por lo tanto todas estas cosas que se hacen o responsabilidades van a tener un impacto, después lo vamos a ver en mi salud mental como profesional de la psicología, ¿ya? Para que las vamos descubriendo juntos. No se preocupe, interesante todo. Sí, creo, es que yo quiero que si me van siguiendo la pista, quiero que me vayan dando ese feedback. Si vais muy enredado, me lo dicen. Y yo también estoy pensando hacer como otra cápsula, a lo mejor, capsulitas chicas. Tengo pendiente, sé que tengo pendiente una sobre el texto de salud mental de estudiantes, porque ese también lo pasé un poquito por alto, porque como fue feriado, pero obviamente en la formación de profesional de psicología tienen que pasar 5 años, ¿no es cierto? Y en ese tiempo es probable que también aparezcan problemas de salud mental porque evidentemente la carga de estudio, que también es una carga de trabajo, pero en ese caso están trabajando por ustedes, para formarse ustedes, implica también un desgaste. Entonces, es algo importante que añadir porque el problema ahí es que ya cuando ustedes se forman, se están, digamos, gastando su cuerpo, su mente, para formarse como futuros trabajadores y trabajadoras. Y muchas veces esa formación implica un impacto relevante para ustedes que se transforma en deterioro. Vale, y un trabajador que ya sale deteriorado a trabajar al mundo, digamos, de estas políticas públicas, va a llegar, digámoslo así, con ciertas desventajas o ciertos apremios que son necesarios resolver. Por eso es importante a lo mejor
que yo le haga esa capsulita igual de ese tema de la salud mental durante la formación, porque yo me estoy enfocando ahora más que nada cuando ya están ustedes egresados y egresadas o cuando tienen que trabajar, cuando están trabajando. Pero también es importante mirar su trayectoria formativa, porque este periodo que ustedes pasan en la universidad igual tiene que ver con que están desarrollándose sus habilidades, sus atributos, como yo les he dicho, pero para ser futuros trabajadores y trabajadoras. Es como un poco loco, ¿no es cierto? Es como, ¿quién gasta su mente y su cuerpo para formarse, para futuro ser un trabajador con las de la ley? Es como, vale, y eso además tiene ciertas repercusiones en los futuros trabajadores y trabajadoras. Es decir, estudiar hasta tarde, tener mucho trabajo, eso sin duda tiene un impacto. Y hay que mirarlo cuando ustedes salen al mundo del trabajo. Si salen con cierto deterioro importante, evidentemente van a estar en desigualdades o en concepto a premios respecto a las personas que están en el mundo del trabajo, por ejemplo. ¿Qué pasa con eso? Es interesante mirarlo igual. ¿Ya? Bueno, así que no les quito más tiempo. Nos vemos el otro viernes. Espero que les vaya bien en la actividad, espero que hayan entendido más. Y obviamente voy a hacer esa cápsula y otra a lo mejor que permita hacer una síntesis de todo lo que les comentaba hasta ahora, muy parecido a lo que hice con la pizarrita, como para a lo mejor trabajar sobre esa misma pizarra, puede ser que haga un pequeño cortito para darle más consistencia a esta unidad que estamos logrando en el taller. ¿Ya? Nos vemos el otro viernes, así que tengan un buen fin de semana, que lo pasen bien y nos estamos viendo. Abrazos.